Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es David Castillo Bonilla, de la Licenciatura de Administración y Comercio del Instituto Rosario Castellanos, de la materia Expresión Oral y Escrita. Voy a compartirles con ustedes mi exposición. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad. Sirve como un instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Los seres humanos disponemos de dos medios de comunicación fundamentales, la palabra y el cuerpo, que si se utilizan correctamente nos permitirán expresar nuestras ideas de manera clara y precisa. Los principales elementos de la expresión oral son la voz, que es la imagen auditiva que tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz podemos transmitir sentimientos y aptitudes. Postura. Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio, es decir, que no debe estar rígido y debe reflejar serenidad y dinamismo. Mirada. De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia sea acogida. La dirección. Como se dijo anteriormente, el hablante debe de tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. La estructura del mensaje. Es forzoso planear con anterioridad lo que va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. La fluidez. Debes utilizar las palabras en forma continua. Al igual, el volumen, debes de manejar la intensidad de tu voz, así como el ritmo, que debe ser armonía y utilizar la acentuación. La claridad debe expresarse en forma precisa. Con coherencia, debes expresarte de manera lógica. Una de las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad serían la precisión, la expresión, que debe ser lo más clara posible. Se deben escoger las palabras más idóneas y concretas en cada caso. El lenguaje oral ha de reflejar lo que se quiere decir, es decir, ha de transmitir las intenciones del orador y este debe ser expresivo. Las muletillas son frecuentes en los oradores, pero sus efectos en el auditorio vienen siendo negativos. Existen tipos de muletillas. La muletilla del tipo corporal son movimientos de manos en los bolsillos, acariciarnos la cara, las orejas, la nariz, rascarnos, por nombrar algunos. La muletilla de tipo oral, pues son las palabras en, este, por qué, o sea, es decir, por nombrar algunas. También contamos con las muletillas de palabras que denotan un cierto nivel de oratoria. En este caso podemos pronunciar evidentemente, en definitiva, está claro, etc. Estribillo. Es una frase que por vicio se repite con frecuencia. Podemos hacer uso de transparencias, presentaciones en PowerPoint, además de ser económicas, son fáciles de manejar y pueden cambiarse e incluso rectificarse durante la exposición, y además podemos señalar aquellas partes que queramos resaltar. Los cambios deben ser rápidos y su contenido debe ser concreto, conciso y claro. Podemos hacer uso de gráficos. Estos son útiles para explicar conceptos y detalles que de otra manera no podrían exponerse con la suficiente sencillez, precisión o rapidez. Podemos hacer uso de una pizarra en el caso de que estuviéramos en un salón de clases, para que la audiencia no pierda la concentración mientras le damos la espalda y estamos en silencio escribiendo. Por eso es importante que aunque solo sean unos segundos, hablemos o hagamos preguntas. Técnicas de expresión oral. Elementos físicos en la comunicación oral, las manos y el cuerpo. Técnicas que deben de usarse para apoyar nuestra comunicación de forma que sean expresivas y demos una, ¿cómo explicarlo? Nos demos a entender lo que queremos decir. La postura corporal
Tanto en posición de pie como en el de sentado hay que evitar las formas no comunicativas. Formas rígidas, es necesario que el orador muestre vida y la vida está en el movimiento. Tenemos que estar en constante movimiento, mover manos, las expresiones comentadas anteriormente. Hay que evitar las formas laxas y encorvadas, ya que estas denotan falta de entusiasmo y no ayudan en nada a la comunicación. Las barreras de comunicación son obstáculos que pueden surgir durante el proceso comunicativo. Estos factores impiden o dificultan la comunicación, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de la comunicación. Existen varios tipos de barreras. Por ejemplo, barreras físicas, que son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Un ejemplo de ello sería el ruido, la iluminación, la distancia, la falla de los medios que utilizamos para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el teléfono, la computadora, una grabadora. Los tipos de barrera de comunicación semánticas son el significado de las palabras. No se precisa su sentido y éstas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor no puede entender lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que no lo quiere, lo quiere lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados, desde la persona que lo entiende como inmediatamente hasta la que lo entiende como rápido, pero no es tan urgente. Las barreras fisiológicas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar a cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Por ejemplo, alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, la lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Las barreras psicológicas representan la situación psicológica particular del emisor o receptor en la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia de formación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza, alegría. Las barreras administrativas, estas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida de la transmisión y la mala retención. Escuchar mal y evaluar prematuramente la desconfianza, amenaza y temor, periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. Tenemos algunos ejemplos de las barreras de comunicación. A veces conocemos personas que son muy egocéntricas y tienden a hablar solo de sí mismas, por lo cual nos es imposible comprenderlas. Incluso ni siquiera a veces nos dejan expresarnos. Otras, por el contrario, son muy calladas, se mantienen al margen de la comunicación que tenemos con ellas. Otro ejemplo sería las personas que utilizan el humorismo con demasiada frecuencia. Esto puede provocar que el interlocutor considere que se desvaloriza lo que él está diciendo, generándole un malestar y constituyendo una verdadera barrera comunicativa. Otro ejemplo serían la gente que se siente superior. Ejemplos de señales extraverbales que impiden que los participantes del proceso se sientan en igualdad colaborativa y que puedan intercambiar en el beneficio de otro. Otra cosa que nos afecta en las barreras de la comunicación es la prisa, la falta de atención, de consideración, que hacen que la persona pues no preste interés para el que está hablando, restando la importancia a lo que expresa. Evidentemente no es efectivo el proceso de comunicación en ninguno de los casos antes mencionados.
No puedo dejar de mencionar las actitudes ligeras como errores comunes en la comunicación, debido a que las opiniones propias en este caso serían las únicas justas e indiscutibles, impidiendo y obstaculizando el intercambio, la comprensión y la interacción. Como conclusión, considero que la comunicación oral es la interacción en la cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, utilizando el lenguaje natural como un código y voz. La oralidad implica la producción y transmisión de mensajes mediante los órganos del habla, ya sea los labios, dientes, paladar y lengua. Partiendo de esta idea, no solo es importante tener habilidades comunicativas, sino conocer cuáles son las barreras debido a la frecuencia de uso que hacemos de ellas, sus consecuencias que verdaderamente impiden lograr intercambios positivos desarrolladores para las personas implicadas en el proceso y que además son repetidas una y otra vez automatizándose en nuestra conducta diaria. Eso es todo lo que yo les puedo compartir. Les agradezco mucho su atención, esperándolos verlos pronto. Que pasen muy buenas noches. Gracias.